tarde quiero continuar con nuestro proyecto que tenemos cada martes aquí en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, el seminario permanente de filosofía, doctores Mauricio Beuchot Puente y doctor José Rubén Sanabria Tapia. Todos pensadores mexicanos dignos de mención para el pensamiento mexicano y también para el pensamiento latinoamericano. Mauricio Beuchot, discípulo de José Rubén Sanabria, y José Rubén Sanabria, maestro de Mauricio Beuchot. Dentro de los múltiples pensadores mexicanos que tenemos en nuestra nación, desde Emeterio Valverde y Telles hasta la actualidad, pues el filósofo sin duda más fuerte en la actualidad en México, pues es Mauricio Beuchot Puente. Quiero comenzar la reflexión de esta tarde leyendo un texto en lengua griega sobre la sabiduría, ya que la sabiduría es objeto de estudio de la filosofía. Cuando decimos filosofía, solemos decir filos y sofía, amor a la sabiduría. Pero como estamos a favor de la semántica, y en la semántica la polisemia, la semántica estudia el significado de las palabras, y la polisemia, la multiplicidad de significados de las palabras. Entonces la palabra filos como adjetivo, ya hay relación con la morfología. Como adjetivo, filos, file, filon, adjetivo de primera clase, quiere decir polisémicamente, quiere decir amigo, aficionado, amante, enamorado, investigador. Ya le dimos 5 significados: amigo, amante, enamorado, aficionado, investigador. De estas palabras, muchos que se dedican a la investigación, pues hasta dicen, presumen el término soy investigador. Nosotros, los maestros de la Academia de Lenguas Clásicas, somos profesores e investigadores de la Academia de Lenguas Clásicas. Si nos aprueba la institución, sí, ya el maestro Porfirio es profesor e investigador de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Igual el maestro Gabriel Castillo, el maestro Roberto Carlos Pavón, yo mismo, y los magistrales. El doctor Guillermo Hernández Flores es profesor e investigador. El doctor Justino Cortés, bueno, es un filos, y además de la sabiduría. Sofía también es una palabra polisémica. Sofía en griego quiere decir ciencia, quiere decir también sabiduría, reflexión, pensamiento. Y bueno, aquí dice el texto que tenemos de nuestro método para la enseñanza del griego antiguo, el número 388. Timios estin, ho Chrysos kai ho argyros, timiotera de gesimbulia tu filu kai ho epainoi ton anthropon timiotate de japanton estin Gesofía. Terminamos justamente con la palabra Gesofía. Y dice así: el oro y la plata son valiosos. Tiene hasta hipérbato en este texto. Timiotera de gesimbulia, no obstante, el consejo, tu filu, allá aparece la palabra filos, pero en genitivo, no obstante, el consejo de un amigo, kaihoye painoi, y las alabanzas tonanthropon de los hombres, timiotera, son más valiosos. Timiotate de japanton estin Gesofía, pero la sabiduría es lo más valioso de todas las cosas. Y aquí aparece japanto, japas, japasa, japan, que quiere decir todo sin excepción. Eso quiere decir japas, japasa, japan, a diferencia de pas, pasapan, nada más. Todo sin excepción. Es decir, la sabiduría es lo más valioso de todo. A decir verdad, esto de que la sabiduría sea lo más valioso de todo,
diríamos que es lo menos valioso para el común de los mortales. Hoy como que aquí hay una jerarquía de valores, ¿no? Hoy para el mortal, para el común, pues, lo más valioso es el oro y la plata. Sin plata, dicen unos, sin plata, pues no hay movimiento, ¿no? Hasta dicen en la política que está estática la economía, y sin oro menos. Ahora dice, como que el consejo de un amigo y las alabanzas de los hombres, como que aquí destaca más diríamos, lo menos valioso, destaca más las alabanzas de los hombres. Como hoy, ¿no? En las redes sociales, como que destaca más que tú tengas me gusta, 3 me encanta, y a que veamos el consejo de un amigo. Ahora, la sabiduría, que es lo más valioso, eso importa muy poco a la gente. Para que te importe la sabiduría necesitas tener una formación. Para salir de la pobreza de la nación, si nosotros lanzamos esta tesis de que lo que importa es la educación, así como han pensado los sabios que lo más importante es la educación, esta tesis como que casi no la aplauden. Que alguien diga, pues, lo más valioso es la educación. Lo más valioso de la educación es la sabiduría. Y hay una distinción entre sabiduría y conocimiento. Pero la palabra Sofía también implica el conocimiento. A propósito de la entrevista que he venido difundiendo, que le hice al doctor Mauricio Beuchot Puente hace varios años, le hice una de estas preguntas. El progreso de la ciencia y el auge de la posmodernidad son 2 extremos de la educación actual. Vean, unos hablan del progreso de la ciencia. Se habla de todos los tiempos. Desde el progreso de la ciencia se viene hablando desde el siglo VI antes de Cristo, durante el arcontado de Solón de Atenas. Y más en el progreso de la ciencia griega destacó con Pericles en el siglo V antes de Cristo. No en balde le llaman el siglo de Pericles ya universalmente. Es decir, lo más granado del pensamiento de Grecia, pero también Alejandría. Y Alejandría, lo más granado de Alejandría en el siglo II antes de Cristo, cuando no solamente está constituida la biblioteca, sino además la biblioteca ya se volvió una escuela especialmente de filología y de gramática. Y de filología, entonces, como el conjunto de todas las ciencias que estudia el fundador de la filología, Eratóstenes. ¿A qué te dedicas?, le preguntaron a Eratóstenes. Y dijo, soy filólogo. No se había hablado de filología como el estudioso de las letras. Y dicen, ¿y eso en qué consiste? Pues le preguntaban, ¿eres filósofo? Y decía, no, porque sé más que un filósofo. ¿Eres gramático? No, porque sé más que un gramático. Entonces, ¿eres un pedagogo? Sé más que un pedagogo. Dominaba entre 30 y 35 ciencias. Entonces, los de su época lo consideraron como un hombre soberbio. Pero si él hubiera existido en nuestro tiempo, lo odiaría todo el CONACYT. O sea, completo. O sea, un hombre que domina todas las ciencias que se estudian en el CONACYT en México, pues sí sería odiado, sería perseguido. Entonces, Eratóstenes, en Alejandría también se habla del progreso. En Roma, en el siglo I antes de Cristo y el primer cuarto del siglo I después de Cristo, o sea, todo un siglo y medio, también pues se habla del progreso, y ahí destacó el derecho, destacó la poesía y destacó también la retórica y la gramática. En la Alta Edad Media destaca la teología. También unos de la Edad Media la ven despectivamente, pero otros ven lo valioso de la Edad Media y dicen, surge y tiene auge un nuevo género que no se había visto en toda la historia de la humanidad hasta entonces, la teología.
hay grados ya hay doctorado en teología, ¿sí? Se hace una suma. Santo Tomás de Aquino hizo dos sumas, la suma contra gentiles y la suma teológica. Pero viene ya el Renacimiento, allí donde se habla propiamente ya de ciencia, ya no tanto de Sofía y de Sapientia, sino ahora de ciencia, y se habla ya de humanismo. Viene el auge de las ciencias naturales, ¿sí? Viene todo el humanismo, es decir, como periodo, como movimiento cultural, viene todo el humanismo del siglo XVII, tanto en Europa como aquí en la Nueva España. El siglo XVII es, diríamos, el florilegio, la antología, lo más granado de las ciencias. Viene el siglo XIX, unos hablan de crisis en el siglo XIX a nivel mundial. Y el siglo XX otra vez resurge el pensamiento, ¿sí? Surge la fenomenología con Edmund Husserl, cuando Edmund Husserl publica sus investigaciones lógicas, los dos libros. Y entonces viene un movimiento cultural muy fuerte que viene a revolucionar a las ciencias, no solamente a la misma psicología que era el siglo XIX, era diríamos que la materia por antonomasia, ¿sí? Y por el positivismo, ni se diga, la sociología, la astronomía y la biología. Pero la fenomenología viene a fortalecer a la misma filosofía, a la que estaba en su momento, al existencialismo, ¿sí? Al marxismo también, al idealismo, al personalismo ya más tarde, a la misma hermenéutica y también a la teología. O sea que al psicoanálisis, ni se diga, gracias a la fenomenología el psicoanálisis creció. Gracias a la fenomenología también la teología progresó. Lo valioso de la fenomenología es el método fenomenológico. Aunque también hay otras vertientes independientes de la fenomenología que también hablaron de progreso, ¿sí? De progreso. Entonces en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, en los años 50, progresa sobre todo en las ramas de la filosofía, la axiología, la ética y la antropología filosófica. Allí lo podemos constatar con Max Scheler en el puesto del hombre en el cosmos, ¿sí? Y muchas otras disciplinas, más la tecnología, ¿sí? Allá en 1950 diríamos que progresa la comunicación cuando aparece esa carrera Ciencias de la Comunicación. Y México se saca un premio extraordinario porque México en la Universidad Iberoamericana creó esa carrera Ciencias de la Comunicación. En su momento pues lo criticaron a México, parecía un collage. Hoy, ¿qué no es collage? ¿No? Hoy te dan en las carreras te dan de todo un poco. Y cuando la Ibero crea, allá por los años 50, el padre José Sánchez Villaseñor crea la carrera de Ciencias de la Comunicación, pues viene un escándalo en los países desarrollados, ¿no? Incluso en el sur de América. Pero actualmente ya esa carrera existe en casi todas las universidades grandes. Aquí en Puebla, en esas 500 universidades que hay aproximadamente, pues las hay en varias, ¿no? Y principalmente en las grandes, la Ibero, no solamente, la UPAEP, la Madero, la UTLAP, la Cuauhtémoc, la UAP. Hay una escuela en Puebla que se llama Escuela de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, aunque destacan más las ciencias de la comunicación que las humanidades. ¿Sí? Destaca más las ciencias de la comunicación que las humanidades. ¿Sí? Entonces, pues este es el trabajo, ¿sí? Que vamos haciendo, ¿sí? El trabajo que vamos haciendo en este proyecto. Le pregunto a Mauricio Beuchot, el progreso de la ciencia y el auge de la posmodernidad son dos extremos de la educación actual.
No corre el riesgo la filosofía de ser despojada de su contenido, pero también vemos que la filosofía combate y dialoga con una y otra al querer sistematizar y equilibrar el pensamiento. Si es así, ¿por qué es necesario que la filosofía continúe en el hombre después de mucho tiempo? Es una pregunta que le estoy haciendo a Mauricio Beuchot. Y es una pregunta fuerte. A cualquier filósofo que se la hagan, pues va a costar trabajo, ¿no? Y dice, la filosofía continuará en el hombre por siempre. Es la respuesta de Mauricio. Ella contiene las preguntas fundamentales para cada ser humano. No hace falta ser profesional de la filosofía, pero a los que hemos optado por esa carrera, nos toca ayudar a los demás a examinar las formulaciones de esas preguntas y a evaluar las soluciones que se han ofrecido para ellas. Aquí está la respuesta de Mauricio Beuchot. Dice, la filosofía continuará en el hombre por siempre. Y esto es lo que dice todo pensador universal. ¿Cuándo hay filosofía? Desde que hay hombre. O sea, existencialmente hay filosofía desde que hay hombre. ¿Sí? Sí. Entonces, la filosofía no nació necesariamente en Occidente, desde este punto de vista. Como solemos decir, Pitágoras porque usó por primera vez la palabra filosofía. Y para otros, Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia, son contemporáneos, 7 sabios de Grecia, no de Grecio, de Grecia, ¿sí? Porque fue el primero que se atrevió a pensar sobre los principios, ¿sí? Tales de Mileto. Entonces tenemos 2 padres en Occidente, Tales de Mileto y Pitágoras. Pero existencialmente hay filosofía desde que el hombre aparece sobre la tierra. Y dice aquí, ella contiene las preguntas fundamentales para cada ser humano. No hace falta ser profesional de la filosofía, pero a los que hemos optado por esa carrera, nos toca ayudar a los demás a examinar las formulaciones de esas preguntas, y a evaluar las soluciones que se han ofrecido para ellas. Ahí está. Claro, los que ya estudiamos una carrera de filosofía, pues tenemos ese privilegio de llevar en primer lugar las lenguas clásicas, el griego y el latín, y unas 2 lenguas modernas, de preferencia alemán o inglés, o por lo menos ya de aperdis, español, un buen español, así como lo han demostrado los grandes pensadores en lengua española del siglo XX. Vean, por ejemplo, a José Ortega y Gasset, a don Miguel de Unamuno, a Javier Zubiri. En América, ni se diga, donde ha habido históricamente más pensadores es en México, desde el siglo XVI hasta la actualidad. En este punto, México, así como en las telenovelas, dicen, ha sido punta de lanza a nivel América, porque tiene filósofos de mucho prestigio desde el siglo XVI hasta la actualidad. En el siglo XX en México no solamente está José Vasconcelos y Antonio Caso, los mismos que siempre enseñamos en las escuelas, sino además de esa época, al llegar José Gaos y todo el grupo de transterrados como Javier Zubiri, como José María Gallego Rocaful, o sea, grandes pensadores, ¿sí? Grandes pensadores que le entraron aquí al pensamiento, pues creció México. Ya vienen los transterrados, los recibe Lázaro Cárdenas. Es un buen proyecto Lázaro Cárdenas al refugiar a intelectuales. Vean, también, es decir, de los presidentes que han sido, diríamos, como la izquierda de un sistema político. Luis Echeverría no recibió intelectuales. Ese no sé qué
que haya recibido del extranjero. Y el actual presidente, no sé si recoge extranjeros, pues solo a Evo Morales, pero no nos trajo pensamiento. Tal vez nos trajo problemas a los mexicanos. Esto lo digo yo, no involucro a los estudiantes. Pero ahí están los tres presidentes de izquierda, y hasta ahora yo creo que sigue siendo modelo Lázaro Cárdenas, porque en un problema, en una época muy difícil, que era la Revolución Mexicana, que era la persecución religiosa, o sea, la pugna entre el cristianismo católico y el gobierno, y también, diríamos, en esa conciliación, en esa analogía que hizo Lázaro Cárdenas, por un lado, da fin a la persecución religiosa, pero trae un progreso de España, porque sí progresó México. Y entonces el fruto de estos discípulos, entre los que ya estaban acá y los que llegaron, surgió el Ateneo de la Juventud. Y dentro de esos grandes, diríamos, de esos grandes maestros o de esos grandes discípulos, está el mismo Leopoldo Sea, con el grupo Hiperión, está Luis Villoro, está Joaquín Sánchez MacGregor, Carmen Rovira, la más pequeña, Juan Hernández Luna, o sea, todo ese grupo de intelectuales que penetraron a la Secretaría de Educación Pública en tiempos de Adolfo López Mateos. Era un gran orador en México, Adolfo López Mateos. Se discute su origen, que era de Guatemala, haya sido de Guatemala, pero estaba nacionalizado mexicano. Y como haya sido, pero en esa época, 1960-63, México tuvo un gran plan de estudios, un buen secretario de Educación Pública. Y México, a nivel filosófico, en 1963, hasta voy a apuntar, del 7 de septiembre al 14 de septiembre de 1963, se me acabó la respiración, sí, de 1963, realizó o fue más bien sede del acontecimiento más importante en filosofía en América Latina, la celebración del 13º Congreso Internacional de Filosofía, donde vinieron a México los más grandes pensadores de nuestra nación, ¿sí? Los más grandes pensadores de nuestra nación. Y allí, siendo el director de la Facultad de Filosofía, el doctor Francisco Larroya. Siendo el rector de la UNAM, el doctor Mario de la Cueva. Siendo el presidente de la República, el general, como dije, Adolfo López Mateos. Siendo el secretario de gobierno, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Siendo el secretario de Turismo, el licenciado Miguel Alemán. Y están publicadas los 10 volúmenes de las actas del Congreso Internacional y muchas conferencias que ya no cupieron, de pensadores que asistieron. A ese congreso asistieron 3 poblanos, un laico exgobernador, Vicente Lombardo Toledano, y 2 sacerdotes, uno historiador y uno psicólogo. Era el padre Rosendo Huesca Pacheco, que llegó a ser el arzobispo de Puebla, y el padre Eliezer Ramírez Tamayo, que era profesor de estilística de la lengua española en el seminario palaciano, y era profesor de historia universal y de historia de la iglesia. Asistieron entonces de todas las universidades grandes de nuestra nación, de la regiomontana. Asistió el pensador regiomontano grande de la época, don Agustín Basabe Fernández del Valle. ¿Y cuál otro? ¿Sí? Y de la regiomontana, pero también de la iberoamericana. Estaba en su apogeo la iberoamericana de México. Hoy no tiene esa calidad académica, aquí con todo respeto, de aquí para allá, pero no tiene la calidad académica que tenía en 1963.
el director de la Facultad de Filosofía era el doctor Héctor González Uribe, que era abogado y era filósofo. Era abogado cuando se metió al seminario jesuita, se ordenó y la orden jesuita lo mandó a estudiar a Innsbruck, Austria, el doctorado en filosofía y teología. Y ahí fue discípulo de esos grandes maestros del método trascendental, es decir, discípulos de Martin Heidegger. Me refiero a Emmerich Koret, a Otto Muck y a Juan Bautista Lotz. Esos tres germanos muy fuertes en el pensamiento, en fenomenología, en hermenéutica y en filosofía en general, en derecho. Don Héctor González Uribe revivió a la mejor planta filosófica que ha tenido la Universidad Iberoamericana. Acababa de morir don José Sánchez Villaseñor y era difícil buscar a alguien que continuara el proyecto de don Sánchez Villaseñor. Se murió muy joven ese filósofo en 1961. Para el 63 que regresa Héctor González Uribe, ya hace una planta muy fuerte. Y justamente esa es la época en que es el regreso de José Rubén Sanabria. Sanabria regresa en 1962 ya como doctor en filosofía, ¿sí? Y allí está Fernando Sodi Pallares, en esa época, otro gran pensador. Pero, pues, de la Autónoma de Puebla solamente asistió Vicente Lombardo Toledano. Vean este trabajo que se viene haciendo en filosofía. Nosotros en este seminario permanente de filosofía, pues estamos extrayendo todo este tipo de cosas. Vean, para los estudiantes de filosofía, aquí hay filosofía en 4 universidades, en la UPAE, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. En la Universidad Iberoamericana de Puebla, licenciatura en Filosofía y Letras. Se llama ya así otra vez como al inicio. En la Universidad de las Américas, licenciatura en Humanidades. Y en el Seminario Palafoxiano, licenciatura en Filosofía. Y en la Benemérita Universidad hay licenciatura, maestría y doctorado en Filosofía. Pero aún así, veanlo, en mi compromiso que tengo aquí como director de esta academia, también está fortaleciendo este seminario permanente de filosofía a estudiantes de estas instituciones. Sí, porque en esta academia, esta academia de lenguas clásicas es, diríamos, el centro de estudios clásicos que debería tener cada una de estas universidades a las que estoy aludiendo, porque una facultad de filosofía sin griego y latín, ¿sí?, es como un cristiano católico sin sacramentos, como un cristiano sin sagrada escritura, como un musulmán sin Corán, como un judío sin Torá, como un hombre sin cerebro, como un hombre sin corazón, o como un matrimonio sin amor, como un maestro, Iván, sin vocación. ¿Cómo ves esta comparación? Muy profunda y metafórica. Sí. Entonces, como un cirujano sin manos, como una reforma educativa sin maestros reformados. Está fuerte el madrazo. Ahora sí. Entonces, por eso, porque la enseñanza de las lenguas clásicas en México, ¿sí?, la enseñanza de las lenguas clásicas en México, pues viene siendo, la enseñanza de las lenguas clásicas en México, viene siendo una fuerza no solamente de las lenguas como lenguas modernas, sino toda la interdisciplinariedad que trae la enseñanza de las lenguas clásicas, la formación de la gramática, por ejemplo, de la fonética, de la prosodia, de la retórica, de la oratoria, de la sintaxis. Este trabajo que hace falta no solamente en las facultades de filosofía, sino en medicina, en derecho,
ya que ustedes son de ingeniería, ¿no? de electrónica, ya me acuerdo, ¿no? Electrónica estudiaste. Computación y robótica. A veces dices, en lugar de mecatrónica, tú dices robótica, ¿no? El otro día te dije, Ricardo, a ver si el TEC de Monterrey hace robots, ¿así se dice? Sí. Que den clases de griego y latín. Estaría interesante, ¿no? Porque entonces ya nosotros de la Academia de Lenguas Clásicas, que no nos metemos tanto a la tecnología, solamente tenemos el celular y la computadora de la tecnología. Tal vez la energía, esa la tiene todo el mundo, ¿no? Si es que pagas al tiempo su luz, ¿no? Y si no, la comisión no es humanista. Si no pagas, te corta. O sea, ninguna institución de gobierno es humanista en este sentido. Pero tendríamos que competir con los robots del TEC de Monterrey que estén capacitados para enseñar griego y latín. Tal vez mecánicamente algún día se logre, pero la humanización que se hace con las lenguas clásicas, ¿cómo la podría hacer una máquina? Hay muchas películas que nos están poniendo contraejemplos. Hay una película, la que se llama Otra película de huevos y un pollo, donde el pollo grande, o no, el huevo grande es un huevo de piedra, pero le falta algo, corazón. Y entonces es buen actor, ¿no? Porque cuando ya está llorando, ¿no? El pollo está defendiendo, al final de la película, está defendiendo el huevo, el pollo, su corazón, porque necesita para la magia, para que tenga sentimientos el huevo de piedra, necesita magia y un corazón de pollo. Pero el pollo no va a estar a favor de esta tesis porque necesitan su corazón. Y entonces hay una dialéctica entre el huevo de piedra y el pollo. Y el pollo, pero ¿para qué quieres un corazón de pollo? Dice, si tú eres muy inteligente, es más, tienes sentimientos, porque el huevo se emociona, el huevo de piedra, y hasta está llorando, ¿no? Le mete emoción, o sea, algo que le hace falta al docente actual. Emoción, sentimiento y talento. Pero también la emoción, el sentimiento y el talento sin ciencia, otros lo andan diciendo que un maestro o un artista con sentimiento, con emoción y con talento, pero huevo, fracasa. Y entonces el huevo cuando le están diciendo, pero si ya sientes, si ya estás llorando, y él dice, estoy fingiendo. O sea, ¿a poco no se puede fingir hasta en el amor? En la relación sexual es donde más se finge. Al menos eso dicen en los medios, ¿no? Bueno, no me voy a meter a ese tema. Pero, vean, la humanización, lo humano. Le preguntaron un día a un filólogo de la UNAM, se llama Fernando Nieto Mesa, que por qué el humanismo clásico llegó a ser clásico. Es decir, grande, importante, trascendente, imperecedero, inmortal. Y dice, no por ser grecolatino, sino por ser humano. Pues esa es la grandeza del humanismo clásico, no por ser grecolatino. Ahí está el principio de autoridad. Quod natura non dat, salamantica non praestat. Lo que la naturaleza no te da, Salamanca no te lo presta. Vean, Salamanca no te lo presta. Unos creen que la universidad es la que te da. El doctor Araiza nos acaba de decir que en la UNAM propiamente te dan una guía, los maestros, los investigadores, pero en realidad tú trabajas en tu casa. Eso es la universidad. Tú puedes estar hasta en la Universidad Patito para conseguir trabajo.
sí es importante la universidad, porque hay empresas que dicen, si vienes de esta universidad, bienvenido. Pero también si tú tienes influencias, hoy es lo que más te da trabajo. Si te llevas bien con X personaje, quieres solicitar una plaza de investigador y eres esposa del presidente, pues te la dan. No estoy hablando mal de alguien, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Estoy hablando en Puebla, no estoy hablando en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, pero si tú ya tienes la influencia y tienes el título, aunque sea de una universidad, patito, pero tú aquí donde estoy, miren, aquí en esto que se llama cátedra, defiendes la plaza, hasta se va borrando esa historia de que te contrataron por ser amigo de, por ser recomendado de X persona. Pero si tú demuestras, si tú demuestras, como dice el doctor Beuchot, que a él lo invitaron a trabajar, pues grandes pensadores como Antonio Gómez Robledo, el doctor Bernabé Navarro Barajas, porque ellos necesitaban una plaza que fuera sacerdote, que fuera joven, que fuera doctor en filosofía y que supiera traducir latín. Porque había un archivo enorme del siglo XVI y XVII que traducir. Entonces dice el doctor Beuchot, y si no hubiera sabido latín, entonces sería en balde el doctorado en filosofía, que ya lo llevaba de la Ibero. Sacerdote dominico, y además joven, tenía 27 años el doctor Beuchot. Llegó con un libro nada más, Elementos de Semiótica, y hoy tiene 150 libros publicados de 1979 al año 2019. A ver, si le sumamos años, ¿cuántos años lleva en la UNAM Mauricio Beuchot? Del 79 al 2000, ¿cuántos años son? 21 más 19, 40 años lleva Mauricio Beuchot en la Universidad Nacional. Bueno, también se pueden sacar los datos por deducción, aplica uno la aritmética. Entonces siempre hay que sumar, hay que restar, hay que multiplicar y hay que dividir. Pero como actitud filosófica me gusta más la suma y me gusta más la multiplicación. Como actitud filosófica, como una forma de pensar, como una Weltanschauung. Y ahí Mauricio Beuchot se ha vuelto el traductor grande de Fray Alonso de la Veracruz, de Benito Díaz de Gamarra. Se ha vuelto también el traductor de Antonio Rubio. Se ha vuelto el traductor de Francisco Javier Alegre, de Francisco Javier Clavijero. Se ha vuelto traductor de Juan de Santo Tomás, de esos grandes pensadores novohispanos. Pero allí le sirvió mucho que Mauricio Beuchot venía adelantado en latín, griego, inglés, francés, italiano y portugués. Que ya traía una formación, como él mismo lo dirá, que traía una formación muy fuerte desde la secundaria. Sí, desde la secundaria. Es muy diferente esa secundaria, ¿sí?, a las secundarias de nuestro tiempo, que no tienen nada de conocimientos. Un alumno de secundaria no sabe lo elemental de sintaxis. Cuando le preguntan, a ver, haz una oración bimembre, échate una unimembre, una subordinada circunstancial, una subordinada de relativo, una subordinada de participio o una subordinada de infinitivo. Y Mauricio Beuchot, cuando está recordando su secundaria, vean, dice aquí, estudié en la primaria en la escuela Carlos Pereira, de los padres jesuitas en mi ciudad natal. Después entré al seminario Alfonso María de Ligorio, de los padres redentoristas en San Luis Potosí. Viene lo interesante, lo despectivo para unos. Dicen, es que es cura. Ahora viene lo valioso. Quédense con lo despectivo unos y yo me quedo con lo valioso.
Así como a unos les gusta nada más quédense con el cascarón del huevo, yo me quedo con la clara y con la yema. Con la yema, pues uno se nutre, ¿no? Y con la clara también se hace otro tipo de alimentación. Y con el cascarón unos lo pueden tirar y los más inteligentes pueden hacer huevitos, ¿no? Y los venden. Composta. Sí, y ya tienen para comer, ¿no? Dice Mauricio Beuchot, allí estudié el equivalente a la secundaria y a la preparatoria. Era en humanidades clásicas, es decir, se nos insistía mucho en las lenguas, la literatura y la historia. Estudiábamos mucho español, latín, griego, inglés y francés. Vean, 5 idiomas en la secundaria y preparatoria. Español, latín, griego, inglés y francés. Hacíamos ya desde entonces traducción del latín, sobre todo de Cicerón, de Fedro, César y Virgilio. Hoy los estudiantes ni siquiera saben, los de secundaria y preparatoria, pregúntales quién es Cicerón, qué hizo, ¿y ese quién es? Ese no me lo enseñaron, por lo tanto no tengo por qué responderlo en el examen, porque en mi secundaria técnica número tal no me la enseñaron, o en mi preparatoria también incorporada a la UAP no me la enseñaron. Entonces, Fedro, ¿quién es Fedro? Dices, ¿querrás decir Pedro? No, Fedro, César y Virgilio, los 4 grandes de la literatura clásica. Del griego traducíamos el Evangelio de San Lucas y algunos diálogos de Platón. Quien sabe griego, quien estudia griego, verá que San Lucas es de los mejores autores del Nuevo Testamento. Viene de la escuela de Antioquía. Ahora, hablar de la escuela de Antioquía en historia, en geografía, en política, en economía, hoy, ¿qué te dice? Unos dicen, como decía un alumno mío, a mí no me dice nada, ¿no? Unos dicen así, no me dice nada Antioquía, ¿no? O Platón, que representa la escuela más importante, ¿no? de la época de oro del mundo clásico, discípulo de Sócrates y el más cercano a Sócrates. Pues también hay que tener el privilegio de Platón, porque unos a Sócrates no le cayeron bien. Sí. Por eso Sócrates, qué bueno que tuvo enemigos y amigos, porque gracias a eso unos escribieron, gracias a que tuvo enemigos, sabemos que era chato. Sí. Gracias a que tuvo enemigos, sí, pues entonces unos andan difundiendo esa tesis de que Sócrates era homosexual. ¿Por qué? Pues gracias a Diógenes el Cínico, uno de sus enemigos, anda con su lamparita, busco un hombre, y según uno de esos fragmentos atribuidos a Diógenes el Cínico, se encontró en el camino a Sócrates y le dijo, aquí estoy. Y Diógenes le dice, dije hombre. O gracias también a Diógenes el Cínico también se conoció la escuela de Platón. Con ese fragmento, Platón definió al hombre diciendo que el hombre es un animal bípedo y sin plumas. Por eso todos los hombres admiraron a Platón. No obstante, Diógenes desplumó un gallo y lo llevó a la escuela de Platón y dijo a todos esto, este gallo es un hombre, porque tiene 2 pies y no tiene plumas. Y entonces, aún el se enteró, ¿y de quién están hablando? De la Academia de Platón. Y dijeron, ¿dónde está? Ah, pues está en el centro histórico de Atenas. Y entonces, cuando ya ven así también, ahí está entre más difamas a un personaje, lo haces muy famoso. Yo me acuerdo cuando estaban las elecciones para presidente de la República. Todo el mundo hablaba mal de López Obrador. Dije, lo están fortaleciendo, lo están haciendo famoso. Y miren, entonces, ¿quiénes hablaban mal de él? El PRI y el PAN y todos los partidos. Y yo me acordé de esa historia. Entonces, ya tenemos nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Pero quien se pone a estudiar la literatura y la cultura, sí, pues puede ver esto, puede aprender nuevas mañas, nuevas estrategias, puede fortalecer las nuevas teorías
porque los clásicos, casi me apuesto a decir, casi ya lo dijeron todo. Uno se pone a hablar sobre el amor y te pones a leer a Ovidio, el Arsamandi, o te pones a leer sobre la amistad de Marco Tulio Cicerón, o te pones a leer los diálogos de Platón, o te pones a leer las cartas del evangelista San Juan, o te pones a leer las cartas de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila. Lo que se viene diciendo, el sufrimiento del que habla el hombre actual, allá ya tuvo solución. Y aquí se quiere resolver todo con nuevas teorías que están descalificando, yo lo podría decir así, con el lenguaje actual, que están discriminando al lenguaje clásico. Creo que no se había hablado, no había escuchado esta palabra, discriminación del humanismo, ¿no? Hoy se habla de discriminación de homosexuales, de discriminación de lesbianas, pero al revés no se está hablando de la discriminación del humanismo. Entonces hay que demandar a todas las naciones, a todos los que encabezan las naciones, de que están discriminando el humanismo. Al presidente de Estados Unidos hay que demandarlo de que está discriminando al humanismo. Y ya no digo del nuestro, ¿no? Entonces, para que no discrimine el humanismo, tiene que llamar a los humanistas. Y en México hay muchos humanistas. No los veo en el gabinete del presidente, pero hay muchos humanistas mexicanos. Sí, hay mucho que hacer, y entonces no es justo que los humanistas, los grandes humanistas mexicanos, estén trabajando por su cuenta y entonces aplaudiendo los proyectos de los que no son humanistas, y entonces están solamente usando el nombre de humanistas. Yo quisiera preguntarle al señor secretario de Educación Pública de la Nación, ¿dónde se está viendo el proyecto humanista? Es decir, hay que conocer la diacronía y la sincronía del humanismo para decir, mira, aquí están, diríamos, las características principales del humanismo, y desde este criterio, entonces yo estoy proponiendo una educación humanista. Pero si hay mucho de lo que estamos haciendo en esta escuela, sí tiene rasgos del humanismo. Yo quisiera que fuera siquiera el 1% de lo de los clásicos, pero ni a eso llegamos. No nos acercamos, honestamente, maestro Porfirio, al 1% de lo que fue Atenas en el siglo V antes de Cristo, del 6 hasta el 4. No tenemos ni el 1% de lo que fue Alejandría, ni el 1% de lo que fue Roma imperial, ni el 1% de lo que fue Constantinopla, sobre todo en el siglo XIII, la época de Santo Tomás, la época de Alejandro de Jales, porque se escribe con H y es germano, es Jales. Unos dicen Alejandro de Ales, Alexander de Ales, o von, no, hasta lo dicen en alemán. No tenemos ni el 0,5% de lo que fue el Renacimiento. No tenemos ni el 1% de lo que fue la Nueva España. Pero yo me atrevo a decir qué institución gubernamental y no gubernamental se anima a decir: nosotros somos más modelo que imitación de los pueblos vecinos, porque somos más modelo que imitación. Y que podamos decir nosotros, hoy, en otra época se llamó PRI, en otra época fue PAN, hoy es Cuarta Transformación. Y que dijera así la Cuarta Transformación: somos más modelo que imitación de los pueblos vecinos. Ya no de los pueblos vecinos, de los partidos vecinos, no. De los pueblos vecinos, nuestros vecinos son Estados Unidos, Canadá, y por el sur, pues todo
de Guatemala para allá, ¿no? El Salvador, Colombia, Chile y hasta Brasil y Argentina. Es decir, que nuestros niños en la primaria tengan excelente dicción. Que vaya uno y les pregunten, a ver niño, ¿cuántas letras tiene el abecedario del español en México? ¿Cuántas consonantes tiene y cuántas vocales? ¿Cuántos diptongos tiene y cómo se constituye un diptongo? Como a los niños de Grecia les preguntaban cuántos diptongos y los niños de Grecia de 10 años decían, son 12. Y decían cómo se construían. Y ya estaban estudiando grafía, fonética, prosodia, caligrafía y mnemotecnia y te los decían de memoria y te ponían ejemplos utilizando la Ilíada, la Odisea, a Teócrito. Estaba fuerte la educación. O que nuestros alumnos de historia tengan una buena visión de la historia. Nuestros alumnos de biología avancen más de la BIOS y se metan a la Diaita y a la Zoé, como los griegos pensaban la vida. Sí, le escuché hace unos días a un biólogo decir, si quitamos la religión, progresamos en la educación. Y yo digo, bueno, órale, vamos a soñar, que quitas la religión. Ajá, y toda la huevonada que hay. ¿Qué? Porque quitas la religión, tú ya te vas a levantar más temprano y vas a estudiar. Me gustaría ver a los estudiantes de biología, o los de mecatrónica, o los de física, matemática, estudiando primero gramática, como lo hacían los griegos. A mí me dicen, ya sal de ese proyecto de Grecia. Digo, bueno, ¿y cuál me pones? Sales. No vamos a estudiar subordinadas en griego. Vamos a estudiar subordinadas en español. Vale, enséñame, hazme un proyecto para que funcione la escuela. Cuando yo les digo así a los maestros o a los estudiantes, vamos a definir un sujeto. Y yo saco mis conceptos, sintagma, de quien se habla en la unidad sintáctica. Y me dicen, no me convences del todo. Hasta cruzan la pierna, se toman un cafecito, y sí, muy chingones, ¿no? Te están cuestionando como si fueran jueces. Y para ser juez hay que saber, hay que tener argumentos, hay que tener conocimientos, hay que tener experiencias. Y digo, bueno, así como los niños, ¿no? Si no es sintagma de quien se habla en la unidad sintáctica, entonces, ¿qué es? Y te dice, no, en este momento no tengo la respuesta. Bueno, ya hasta se quitan los lentes, ¿no? Ya se pusieron rojos, ¿no? Entonces, hay que trabajar fuerte. Y en nuestro seminario de filosofía, pues eso hacemos. ¿Con qué te quedas, Ricardo, de esto? Lo que tú quieras comentar. Pues ahorita me quedo con varios autores que me interesaría leer. ¿Cuál? Por ejemplo, lo que mencionó Cartas de Santa Teresa de Ávila, o Ovidio tal vez. Ovidio, el Arsamandi. Arsamandi. Si acaso llegamos a Eric Fromm. Tulio, Eric Fromm escribió un libro que se llama El arte de amar. Y Ovidio escribió un libro que se llamó Arsamandi. ¿Y qué quiere decir Arsamandi? Arte de amar. El arte de amar, nada más que en latín. 20 siglos apareció primero Ovidio y a los 20 siglos después apareció Eric Fromm. Y hay gente que me ha dicho, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero de todos modos lo voy a investigar. ¿Dónde? En internet. A ver. No, qué bueno que te quedas con un autor. ¿Qué más? Eso. Y me quedó la curiosidad de saber qué es Antioquía, porque sí no sé. En Colombia hay un departamento, un estado que se llama Antioquia, y fue cuestión de acento, pero es por Antioquía. O sea, es un diríamos, un lugar geográfico, ¿no? Se encuentra en la zona de Siria, y allí estuvo una de las escuelas más antiguas del helenismo. Otra fue Alejandría, y la otra fue Pérgamo, y
y ya las demás, pues las antiguas de Grecia, ¿no? Y Roma. Pero en esa época decir, vengo de Antioquía, aguas, ¿no? Este sí sabe. Y de ahí a San Lucas. Y de allí se estudiaba por antonomasia medicina, y por eso muchos apuntan que San Lucas era médico. Okay. Y un médico de esa época estudiaba muy fuerte griego, no era un médico de nuestro tiempo, que dice, ¿para qué griego? ¿Qué tiene que ver griego con estudiar medicina? Pues no, así como lo venimos planteando en nuestro país, no tiene que ver nada, ahí vas bien, ¿no? Ahí vas bien, échale ganas, ¿no? Iván. Me quedo con sus frases profundas, como de que una escuela de filosofía sin griego y latín es como un enfermero, un médico sin manos, un hombre sin corazón. Y también me quedo con esta de Fernando Nito Mesa, de que el humanismo no es grande por ser grecolatino, sino humano. Por ser humano. Y esta frase de discriminación del humanismo nunca la había escuchado. Pues no, Juvenal, se me ocurrió ahorita, ¿no? La discriminación del humanismo, entonces hay que demandar a las naciones a ver si apoya mi tesis el Instituto de Investigaciones Filológicas, la Facultad de Filosofía y Letras, los humanistas que están en la Biblioteca Palafoxiana, en la Fragua, donde yo anduve también enseñando, o en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y si no, discriminación de Juvenal, los demando por otra cosa, ¿no? Pero vean esto, en el humanismo hay muchas respuestas de lo que estamos necesitando, ¿no? La respuesta no es darle dinero al chamaco. Eso es un método como político de hace 20 siglos. ¿Para qué creen que Octavio César Augusto daba dinero a los jóvenes? A nombre de Octavio César. Para que estén a nombre de... Para ganar el voto. Cuando ya tengan la edad suficiente para votar. Está peligroso eso que estoy diciendo. Pero es la verdad. ¿No? Último, esto, Porfirio, ¿qué te llama la atención de esto? ¿Qué sugieres más que llamar la atención? Pues el humanismo, así como se estudia o se estudia a través de los autores aquí en la academia, tenemos buenos pensadores en México. O sea, también los pensadores mexicanos dialogan con los pensadores europeos, no se golpean, sino es un diálogo. Y pues aquí tenemos en el seminario, pues recordando al padre José Rubén Sanabria, al doctor Mauricio Groucho, pues bueno, él nos visita con frecuencia en la academia, al doctor Justino Cortés, otro campeón también del humanismo. Y así como decía, hay que entrar hasta la causa de las cosas, porque el doctor, ahora que vengo leyendo mucho al doctor Justino, muchos reclaman ahora esta tesis de que, pues bueno, idealiza mucho el mundo prehispánico, pero el doctor Justino toma lo mejor del mundo prehispánico y hace una jerarquía y hace una teología y quita lo que no es conveniente para el ser humano, y lo que es conveniente lo deja. Y luego también la parte que traen los 12, los mejores, los valores también del cristianismo, los coloca y dice, no, pues es un súper mexicano, con lo mejor del mundo prehispánico y lo mejor del cristianismo. Ahí estaba viendo cómo nos reclaman, por ejemplo, una característica mexicana, la facilidad del perdón, no la reclama un mexicano. La paciencia, la obediencia, eso es bien mexicano, que ahí pone el doctor Justino. Y nadie reclama eso. La positividad, o sea, que uno siempre quiere hacer las cosas, eso es bien mexicano, y eso sí no lo reclamamos. Eso es lo que debemos reclamar. Por eso a mí me llama mucho la atención así cómo se van integrando los autores. Aquí pues símbolos, el doctor José Rubén Sanabria, el doctor Mauricio Groucho, el doctor Justino Cortés, y como decía así, como que ellos nos meten a varios mundos, nos integran a varios mundos. Sí. A través de estos autores, yo hoy vengo a través de este curso de, como nos ha enseñado usted, a mí me recomendaba leer a Aristóteles, pero usted me dijo, no, también llévate una guía. Entonces ahí ando así como que... No, es que leer a Aristóteles así sin una guía es como... Ir al Popocatépetl sin un mapa. Sin mandar al Citlaltépetl allá. alguien que uno bien gordo,
que ni siquiera ha caminado 10 kilómetros o 5 kilómetros y quiere subir al pico de Orizaba. Va a llegar rápido, pero rodando. Rodando. No. Se pierde, sin mapa no se pierde. O sea, estudiar Aristóteles sin griego. Ya pues las dudas que vaya Sin algo teniendo, elemental de la filosofía. ya dudas que tenga cuando esté por aquí el doctor Jesús Manuel Araiza, pues le preguntaremos, o a su discípulo, al doctor Rómulo, que también tiene su libro sobre Aristóteles. Entonces, pues ya ir a los especialistas cuando uno ya no pueda caminar Bueno, más. ¿y qué les dejo a los que no estudian filosofía? Vean este libro, cómprense este libro, Introducción a la Filosofía, ya que nuestro seminario se llama Dr. José Rubén Sanabria también, pues él es el autor. Dice quinta edición, y allí en la página 303 dice ese pensamiento muy profundo: la filosofía es un saber, pero no un saber por saber, sino un saber para saber vivir y para saber morir. La filosofía enseña a vivir como hombre cabal, porque el hombre es demasiado grande para bastarse a sí mismo. Ya además le agregamos esa palabra con que decían los clásicos: dixi. He dicho. Hoy las dice el Pirurri, ¿no? Cuando se echa sus discursos en las películas, ¿no? Al final, he dicho. Pero bueno, ya cité un libro, Introducción a la Filosofía, editorial Porrúa, México, 1976. Aquí estoy citando la quinta edición, la que revisó más completa, todavía en vida, José Rubén Sanabria. Entonces, en este seminario difundimos obras, difundimos autores, etimologías, también creamos, ¿no? Esa expresión, ¿no?, de la discriminación del humanismo, miren, ya también se ocurrió gracias a toda esta reflexión filosófica. No se había hablado de esto, ¿no? Discriminación del humanismo. Entonces, hay que decirle a nuestra abogada Jasia Lara que haga la demanda contra los presidentes de las naciones por la discriminación del humanismo. Si se habla de derechos humanos, la primera discriminación es al humanismo. Bueno, muchas gracias. Intégrense a nuestro seminario permanente de filosofía, es cada martes de 6 a 8. Muchas gracias.